¿Quién es Germán Vega? Bueno, preguntarle a alguien quién es, yo creo que es ponerlo en una tesitura complicada, principalmente porque creo que casi nadie sabe realmente quién es en realidad, ¿no? Pero sí podría decirte que yo siempre digo que mis padres me enseñaron la regla de las 3 H, ser humilde, ser honesto, ser honrado. Yo creo que eso es un poco las palabras que me definen como persona, ¿no? Germán Vega es una persona sencilla, muy inquieta, que le gusta averiguar todo de todo y que tiene una parte oculta que la gente no conoce, como todos nosotros, también me imagino, y que es esa parte que yo desarrollo en esta actividad de escritor, ¿no? Es la parte de Germán Vega que es capaz de ser cualquier cosa y cualquier persona. ¿Cuándo comenzaste con todo este mundo de la escritura, Germán? Yo creo que nació conmigo, yo escribo desde que tengo uso de razón, pero eso ocurre con muchísima gente que después se ha dedicado a escribir de manera más profesional. Digamos que la piedra de toque surgió en 2014. Y surgió en 2014 cuando ya tenía una avanzada edad, porque yo nací hace muchísimo tiempo, porque ocurrió algo en mi vida que me descolocó, ¿no? Que fue la muerte de una persona muy cercana a mí. Sí. Y eso me hizo escribir, me hizo sacar, que fue Con Verdades Cruzadas, que fue mi primera novela publicada, me hizo sacar algo que tenía dentro y que necesitaba expresar. Antes lo expresaba con la música, anteriormente, con la poesía, pero me decidí a expresarlo con la narrativa y me di cuenta que se me daba mejor, incluso que llegaba más a la gente, ¿no? La gente suele decir que soy una persona cercana, que narro de una manera que entienden lo que digo, o que les llega lo que digo, y eso es uno de los mayores honores que me hacen, ¿no? Cuando dicen eso. ¿Tienes Verdades Cruzadas? Háblanos un poquito de tus otros libros. Verdades Cruzadas, Después siguió La Sonrisa del Mal, Sonrisa del que Mal. ya se acabó ese Germán interiorista, ese Germán que quería expresar aquello sobre la vida y la muerte y el sentido de la existencia que hay en Verdades Cruzadas, y comenzó el Germán narrativo, ¿no? El Germán puro de misterio, de suspense. La Sonrisa del Mal es una historia que ocurre en unos duples, en un residencial de 10 duples adosados, donde se muda Víctor Román, que es un personaje que va a ser la piedra angular de toda la historia, y en la que ocurren cosas, sobre todo la relación de Víctor Román con el resto de vecinos, que es a través de los sueños. Es un guiño un poco a la vida de sueño de Calderón, y lo que hace es introducir al lector en una fantasía en la que no va a saber en realidad si lo que ocurre en sueños, ocurre en la realidad. Interesante. Después llegó Yo te maldigo, que es la historia de Martina, que es una directora de recursos humanos implacable, que no le tiembla el pulso para despedir a la gente, para sancionar, para ejercer de jefa jefísima. Sí. Y a Martina un buen día empieza a salirle una mancha en el costado que se convierte en un tatuaje, ¿no? En una puerta que lleva un sótano oscuro. Y esa puerta que lleva al sótano oscuro en el costado de Martina la lleva también, casi en volandas, en su vida personal, al sótano oscuro de su niñez, ¿no? Donde va a descubrir cuál es la razón de que se le haya tatuado eso. ¿Y el siguiente? El siguiente y el último que he publicado hasta que encontré a Ediciones Caroé, o que Ediciones Caroé me encontró a mí, es Brillando en tu oscuridad, que es una historia que ocurre aquí en Arucas, que es la historia de Lucas, un niño de 12 años que tiene poderes paranormales y que conoce a Ucufa, que es el hombre gris, que le propone cambiar por una vez el orden de las cosas. Lucas acepta, y cuando Lucas acepta, todo cambia a su alrededor, como ese efecto mariposa, ¿no? Sí. Y bueno, ocurren muchísimas cosas que lo llevan de la mano de un escritor también, de Adrián, que es un escritor que está pasando un bloqueo de escritor terrible, y lo lleva a la casa del niño, ¿no? Ese orfanato abandonado en la entrada sur de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que encierra tanto misterio y tanta... Y ahora llega Cuando apagas la luz. Y ahora llega Cuando apagas la luz. Y surge, cuéntanos un poquito cómo surge. Bueno, surge gracias a ti María, porque tuvimos una conversación en la Feria del Libro
que se celebró en... ¿Te metí presión? Sí, sí. Me dijiste que bueno, que por qué no colaborábamos, por qué no hacíamos algo juntos. Y yo estaba empezando a escribir relatos, nunca fui un relatista, siempre me he considerado siempre un novelista, ¿no? Es verdad que había escrito un relato y que lo presenté a un concurso y que ganó, y era lo único que había hecho en ese momento, pero ese impulso, ese hablar contigo y decir, oye, Germán, ¿y por qué no desarrollas eso? ¿Por qué no hacemos eso, no? Yo creo que fue la piedra de toque para que yo me pusiera a trabajar otra vez y hiciéramos esto, ¿no? Esto que estamos haciendo juntos y que es tan bonito que es. Además que te felicito porque has hecho un trabajo magnífico, magnífico. Muchas gracias. ¿Qué esperas ahora mismo por parte del lector? ¿Qué se va a encontrar el lector cuando apagas la luz? Todo lo que quiera encontrarse. Cuando apagas la luz en realidad es cuando la enciendes, porque el lector se va a sumir en 12 relatos, en 12 historias, cada una con su propia, digamos, con su propia vida, con su propia... Y lo que va a encontrar allí es suspense, es misterio, en algunas ocasiones un poco de risa, aunque parece que combinar el misterio, el suspenso, el terror con la risa es difícil, ¿no? Pero sí que hay un poco de comicidad también en algunos relatos y sobre todo mucho sacarle de su zona de confort y sacarle de su día a día, envolverlo en una historia que lo saque de su rutina, que lo saque de ese trabajo diario, de esa vida diaria y que lo lleve a un sitio mágico, a un sitio distinto, a un sitio que pueda disfrutar desde el salón de casa. Sí, así es.